Muchas gracias, doctor. Es un gran honor para mí estar con usted y agradezco al comité organizador su amable invitación para hablar de un tema que a mí me apasiona. Bueno, yo traje 7 casos preparados de pacientes en donde pues quisiera que participaran conmigo, que hubiera preguntas dinámicas y yo trataré de contestar todas. Bueno, ok, así. Vamos a empezar por las lesiones malignas y premalignas del esófago. Como todos ustedes saben, hay 2 clasificaciones importantes para este tipo de lesiones y una de ellas es la clasificación de París, que es la que se usa en países como el nuestro. La clasificación de París y japonesa divide a las lesiones en elevadas y estas a su vez se dividen en sésiles, subpediculadas y pediculadas. Las siguientes son las planas, planas superficialmente elevadas, planas y planas superficialmente deprimidas. Finalmente vienen las deprimidas. Ustedes saben que dependiendo de la profundidad microscópica, es decir, hablando de 500 micrómetros, si dividimos en tercios a la mucosa y a la submucosa, la profundidad de invasión de la lesión, esto tiene implicaciones con el riesgo de metástasis a ganglios linfáticos por los casos que vamos a analizar. También es muy importante mencionar que en Japón consideran a la lesión neoplásica como atipia celular y en Occidente, en México y en los países europeos, no se considera solo a la atipia celular como una lesión neoplásica, sino a una invasión hasta la lámina propia o un poco más allá de la mucosa. Esto es importante y debemos usar la clasificación TNM en Occidente porque tiene implicaciones no nada más médicas, sino también legales. Vamos a empezar con el primer caso. Este es una lesión plana. Es un hombre que era habitante de la Ciudad de México, era arquitecto de 56 años de edad, tenía 2 tíos paternos que habían padecido cáncer, uno gástrico y uno pulmonar, y tenía un tío materno que tuvo cáncer pulmonar. Los antecedentes personales no patológicos eran irrelevantes y él había sido operado en la infancia, en la juventud, por una malformación congénita de columna y bueno, realmente no bebía, pero había fumado en la juventud, no en la actualidad, por 33 años con un índice tabáquico de 16.5. Este paciente tomaba aspirina y presenta una úlcera duodenal con un sangrado que no lo lleva al choque y que va al servicio de urgencias de un hospital privado. En este hospital requieren de un hemoclip para la úlcera duodenal y a la salida del estómago, por azar, toman biopsia en el esófago. Van a ver las imágenes del esófago. Y en esa biopsia encuentran un adenocarcinoma bien diferenciado, invasor, originado en Barrett con displasia de alto y bajo grado, y además reportaron gastritis crónica sin Helicobacter pylori. A este paciente en ese momento le proponen esofagectomía, pero como estaba asintomático, no tenía pérdida de peso, no tenía ningún otro malestar, busca alternativas terapéuticas. Aquí hay un error en la fecha, yo lo vi en mayo. En mayo le realicé una endoscopía para caracterizar la lesión y observé que ésta tenía un patrón vascular y superficial aberrantes. Esta es la imagen que se veía con luz blanca. Como pueden ver, no hay unas lengüetas francamente aparentes en esta imagen y es un endoscopio de alta resolución. Y bueno, esta manchita que se ve aquí de sangre es porque es una fotografía que tomé después de las biopsias. Entonces, no sé, después, ¿qué les gustaría a ustedes? Por ejemplo, en un caso como el de este paciente, claro que ustedes van a caracterizar una lesión que les dicen que está en el esófago y que no presenta ni un tumor ni un sangrado.
Entonces, probablemente muchos de los que estamos presentes pensaríamos en usar NBI o imagen de banda angosta, o tal vez láser azul o FAIS. Esta es la imagen que yo vi con láser azul, que es una tecnología que trata de usar también el ancho de banda como el NBI, y aquí se ve un esófago de Barrett, se ven las lengüetas. Ese esófago de Barrett es probablemente un M3C5 o C7, y se ven ahí varias lengüetas, pero tampoco se ve una lesión franca, no se ve un tumor, no se ve una zona de sangrado. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes cuál sería hasta aquí su diagnóstico y de dónde y cuántas biopsias tomarían. Probablemente muchos pensaríamos que de acuerdo a los criterios de las sociedades de endoscopía americana, tomaríamos biopsias de los 4 cuadrantes, empezando desde la unión esofagogástrica, y subiríamos esas biopsias a través de las lengüetas, tratando de buscar la zona en donde en esa biopsia aleatoria, durante el sangrado por úlcera gástrica, habían encontrado un adenocarcinoma. Bueno, esta es una película que no está editada y es del número de biopsias que yo decidí tomar. Como pueden ver ahí, aquí, hay un sitio de sangrado, y ese sitio de sangrado microcapilar en las lesiones neoplásicas es muy frecuente, de tal manera que yo decidí biopsiar en donde había un sangrado espontáneo y solamente tomé 2 biopsias. Solamente tomé 2 biopsias. Aquí es el sangrado y vean que solamente se toman 2 biopsias, de tal manera que al final el epitelio no se ve bañado en sangre, como si hubiéramos tomado una biopsia en cada cuadrante desde la unión esofagogástrica. Esta es la imagen que me caracterizó la lesión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de las lengüetas, al usar la tecnología de magnificación, aún sin ser expertos, vemos que aquí el patrón de las criptas no es uniforme. Y esto, bueno, sin ser una neoplasia, ya está indicando que se trata de tejido con displasia. Es decir, que la arquitectura ahí ha cambiado. Y esa displasia es la que reportó la patóloga cuando se tomaron biopsias de esta parte. Y aquí, en esta parte es en donde yo quisiera explicarles con detalle qué fue lo que me hizo sacar de tratamiento endoscópico a este paciente. Sin que tuviera un tumor franco en el esófago, el doctor Yao ha reportado que cuando se pierde el patrón de las criptas totalmente y también el patrón microcapilar, esa neoplasia ya tiene una invasión lo suficientemente profunda como para sacarla de tratamiento endoscópico. Entonces, es por eso que yo después de esta endoscopía le comuniqué al paciente que no era candidato para disección endoscópica. Y, por supuesto, el paciente no estaba conforme porque había buscado alternativas a la esofagectomía. El paciente no quería quedarse sin esófago, era un arquitecto exitoso, rico de la Ciudad de México, y vean aquí en diferentes momentos cómo me acerco, y se pierde un poquito de foco porque por la magnificación que usa el equipo no se enfoca automáticamente, pero vean cómo hay ausencia del patrón de las criptas y también se alteraron los microcapilares de la superficie. Bueno, esto es lo que reportó en 2 biopsias la patóloga. La patóloga reportó adenocarcinoma bien diferenciado con invasión a lámina propia y bien y moderadamente diferenciado adenocarcinoma con invasión e infiltración a lámina propia. Hasta ahí muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que sí era candidato para disección endoscópica, o probablemente pensaríamos radiofrecuencia o a lo mejor alguna otra terapia, ¿no? Mucosectomía, porque el cáncer estaba limitado a lámina propia y no estaba invadiendo más allá. Y además de que no se veía un tumor, ni se veía el tejido anfractuoso. Entonces, bueno, este es un poquito yéndonos hacia atrás, como en las películas modernas,
En abril de 2016, él pide revisión de esas laminillas que le tomaron en el hospital durante el sangrado. Le dicen que está originado en Barrett, que es a lámina propia. Por eso el médico que lo vio también le pidió una tomografía. En esa tomografía, si se dan cuenta, el médico encontró ganglios cervicales. Esto, para un oncólogo, indica que tampoco es candidato para tratamiento endoscópico y probablemente esperaría a darle alguna opción terapéutica quirúrgica y empezaría por quimio y radioterapia. En la endoscopia que yo le hago, esta es la fecha correcta, 31 de mayo de 2016, sale de tratamiento endoscópico y el paciente insiste en que no se quiere quedar sin esófago e ingresa al Instituto Nacional de la Nutrición. En el instituto los oncólogos le piden un PET scan. En este PET encuentran que efectivamente captaba en la zona donde yo le dije que tenía el cáncer y que también tenía un ganglio a nivel del tronco celíaco. Por tanto, los oncólogos deciden en el instituto no hacer nada, llevarlo a quimio y radioterapia, no darle ningún tratamiento, sino lo envían a quimio y radioterapia con estos laboratorios, lo diagnostican como adenocarcinoma tipo 3 y lo llevan el 1 de septiembre del año pasado a quimio y radioterapia con Taxol y carboplatino. 4 semanas después del PET scan, le piden, de la quimio y radioterapia, le piden un PET scan y en este se dan cuenta de que no le hizo nada la quimio y la radioterapia. Hubo engrosamiento concéntrico distal del tercio distal del esófago y además ya tiene una metástasis hepática. Entonces lo llevan a discusión porque los cirujanos no ven ninguna lesión en la unión esófago-gástrica y sí ven la metástasis en el segmento 6 del hígado, pero no hay tampoco lesiones. Entonces empiezan a discutir sobre por qué y el paciente empieza con pérdida de la agudeza visual. Y esta pérdida en una resonancia reportan que hay reforzamiento compatible con infiltración coroidea. Resulta que entonces recibe una dosis total de 30 en 10 sesiones a región posterior del globo ocular derecho, sin datos de toxicidad aguda. Después de todas estas quimios, el paciente se deprime, deja el tratamiento y fallece. Entonces, la moraleja de este primer caso que les estoy presentando es que no hay que apresurarse a darle un tratamiento a un paciente, sobre todo ahora que la CONAMED está tan activa y que además tiene graves implicaciones médico-legales. Es decir, este paciente era un arquitecto, pero podía haber sido un prominente magistrado o un prominente narco, y entonces hubiéramos estado en severos problemas al decidir hacerle un tratamiento en un esófago y en una lesión que parecía que era candidata, y que no nada más eso, sino que al revisar las laminillas, los patólogos habían dicho que estaba limitada la lámina propia. Entonces, es muy importante en esto el conjunto médico, la decisión en conjunto. Y bueno, la moraleja es que es un Barrett que no parecía tener lesiones avanzadas, que tuvo un comportamiento muy agresivo y que no era candidato ni para tratamiento endoscópico ni para tratamiento quirúrgico. Y aquí, antes de pasar al siguiente caso, quisiera escuchar si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto hay micrófonos a los que podrían acceder si es que antes de pasar a los siguientes casos. Bueno, sí, adelante. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Creo que es un caso sumamente interesante porque todo parecía al principio con la endoscopía, incluso la que tú hiciste, que todo iba a solucionarse muy sencillo y que podrías haber hecho una disección endoscópica submucosa y resolver el problema de este paciente. ¿Qué crees tú que fue lo que participó en este paciente para ser tan extremo en la evolución? Yo pienso que es buena tu pregunta. Probablemente de donde yo tomé la biopsia
aunque fue una biopsia dirigida y la patóloga me dijo que había adenocarcinoma hasta lámina propia, el muestreo me falló en donde esta lesión llegaba más profundo. Y definitivamente, aunque era una lesión incipiente, era un cáncer de un comportamiento sumamente agresivo que no estaba solo limitado a la lámina propia. Este cáncer probablemente ya estaba hacia el segundo o tercer tercio de la submucosa. Sí, y creo que es bien importante hacer hincapié en esto porque para algunos podría parecer, es muy sencillo, hay que hacer una disección endoscópica y se va a resolver, pero tiene sus implicaciones y ya lo viste, el final de este paciente fue la muerte, ¿no? Pero sí, aún con tu experiencia, tú eres el que más experiencia tiene aquí en el país, aún con tu experiencia, creo que los pasos que fuiste haciendo te fueron abriendo el camino, pero de inicio parecía que se iba a resolver como algo muy sencillo. Eso también es muy bueno que lo comentas, porque aquí lo que uno hace a veces es fusionar las dos medicinas. La medicina asiática que dice, sí es un paciente para disección, probablemente mis colegas japoneses lo hubieran llevado a disección y después hubieran intentado alguna otra maniobra terapéutica, pero tomando en cuenta nuestro contexto en México, yo tenía que asegurarme, ya que estos pacientes los veo en mi consulta privada, que ese iba a ser la mejor medida terapéutica para el paciente. Y por eso a casi todos les pido un PET scan. Es decir, muchos de nosotros que somos endoscopistas decimos, no, pues vámonos al ultrasonido endoscópico. ¿Por qué no le pido ultrasonido endoscópico? Porque el ultrasonido endoscópico nada más me va a decir la invasión local. Es difícil que con ultrasonido endoscópico yo pueda ver metástasis a distancia. De tal manera que pues sí, ya empezamos un poquito los médicos, o en mi caso en personal, a hacer un poco de medicina a la defensiva, ¿no? O asegurar todos los hilos del caso para no vernos involucrados en un desenlace como este, ¿no? Vamos a ver, los siguientes casos son similares. Este es el siguiente caso. Adelante, perdón. Sí. Miguel, aquí, pareciera, el mensaje es que, un paciente que tiene cáncer se tiene que estadiar. Si este paciente lo que pudo haber dado un problema es que no se estadiara completamente. Una vez que ya hay diagnóstico de cáncer aquí, se tienen que hacer estudios de extensión y que en este caso fueron positivos. Entonces, un paciente que ya tiene ganglios externos, pues, está fuera de un tratamiento local. Entonces, el mensaje es siempre estadiar completamente al paciente una vez que ya tiene un diagnóstico de cáncer. Incluso, como dices tú, pues es que se biopsió de aquí, pero qué tal que 2 milímetros para acá sí era profundo, ¿no? Y eso pues no hay forma de saber en dónde biopsiar y todo, y fiarse nada más de que el patólogo dice, no, pues no llega a la lámina propia o apenas si llega, pues puede tener un alto porcentaje de falla. Sí, eso también es muy importante, Gon, lo que tú comentas, porque probablemente cuando yo regresé de Japón, con todo la ilusión y todo lo que me había impactado la tecnología japonesa, y yo se lo he preguntado a mis colegas japoneses, y ellos dicen que confían en sus ojos, que si ven una lesión como estas, ellos confían en sus ojos y confían que no está profunda o confían que no tiene metástasis. Le digo, bueno, ¿y el PET scan? No, el PET scan no lo usamos. Entonces, eso es un poquito también el tratar de estadiar bien al paciente, ¿no? Como dices, Gon. Sí, para nuestro medio lo considero sumamente importante. Bueno, el siguiente caso es de esófago también. Es un hombre de Ciudad Juárez, obeso, campesino, 77 años, no tiene antecedentes heredofamiliares relevantes, tampoco personales no patológicos. Él es diabético, es hipertenso, tiene alcoholismo social, no sé qué tan social, y no fuma. Le hicieron una endoscopía en Ciudad Juárez. En esta endoscopía le toman una biopsia de la unión esófago-gástrica y también todos sabemos que hay biopsias dirigidas y biopsias al azar. En estos pacientes que les estoy presentando, por azares del destino, esa biopsia al azar resultó pegarle al cáncer. Era el destino de los pacientes. Era un adenocarcinoma también de tipo, según el patólogo de ese hospital, era de tipo intestinal. Entonces ahí tiene diferente contexto, pensamos que es un cáncer de estómago que está subiendo hacia el esófago y que tiene invasión linfovascular, dijo el patólogo. Pero ahí también esto es muy importante, corroborar el diagnóstico con más de un patólogo y de preferencia que ambos sean expertos,
Entonces, le piden una tomografía en su estado y encuentran que no tiene metástasis aparentes. Un médico privado de su estado lo lleva y le dice, no, yo pienso que te voy a estudiar bien, voy a caracterizar bien esa lesión, y él ve en la endoscopía que tiene probablemente Barrett con displasia de bajo y alto grado, y pide revisión de laminillas, y el patólogo entonces cambia el diagnóstico. Ya no se trataba de un adenocarcinoma de tipo intestinal infiltrante. Este patólogo, de acuerdo con mi patóloga, sí es bastante experto en cáncer, y le dijo que era un Barrett con adenocarcinoma intramucoso con displasia de bajo y alto grado. De tal manera que el paciente es enviado a la Ciudad de México para buscar alternativas terapéuticas, como por ejemplo disección endoscópica o radiofrecuencia. Y llega a mi consulta por accidente y otra vez observo que tiene un patrón vascular superficial irregular. Esta es la técnica de LCI o Link Color Image. Se ven muy claramente los vasos, la imagen está muy iluminada y vean que es una zona muy anfractuosa y muy largo el Barrett, es un Barrett bien largo. Vean aquí con láser azul, todo lleno de como empedrado, ¿sí? Aquí está otra imagen nuevamente del empedrado, pero igual que en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿De dónde tomo la biopsia ahí? ¿Por qué no de todo el empedrado o cada centímetro en esta mucosa? ¿O cómo pensaría yo que aquí hay y aquí no hay? Entonces, bueno, esto es con Lugol. Esta es una técnica también muy vieja ya, en donde se ve claramente el epitelio, la transición de epitelios, y vean cómo se ve la longitud del Barrett. Este paciente tenía un septo en la unión. Ese septo en la unión me obligó a investigar las dos luces. Me fui hacia el lado derecho equivocadamente y ocasioné con una retro, porque me hacía retro el endoscopio, y es que era un fondo de saco ciego, es ese camino derecho. Me fui por el lado izquierdo y finalmente tuve acceso al estómago. Y vean aquí, hay una pequeña hendidura en la mucosa, y estas rupturas de la mucosa, para identificar muy bien en dónde hay displasia o cáncer, es muy importante que el sitio donde tomen la biopsia tenga bordes bien definidos y que además ahí analicen muy bien el patrón superficial y vascular. No hay que biopsiar así aleatoriamente. Bueno, este es un dibujo que hice. El paciente había tenido una fundoplicatura que tuvo ascenso, y este era el saco herniario en donde me metí inicialmente. Aquí está el Barrett C5M7 de acuerdo a la clasificación de Praga. Este es el diafragma, y por eso es que tenía este septo desde arriba cuando lo veía con el endoscopio. Al paciente le pedí un PET scan, no, porque bueno, todo el mundo quería que se le hiciera una disección endoscópica, por eso probablemente había buscado mi consulta, y el paciente tenía tres lesiones. No solamente ahí tenía una lesión en la unión esofagogástrica, tenía una adenomegalia paraesofágica que los radiólogos dan como lesión 2, y tenía adenomegalias mediastinales que era la lesión 3. Otra vez, una lesión que parecía que era buena candidata para disección endoscópica o alguna alternativa terapéutica, resulta que es un paciente que ya tenía una invasión ganglionar y que no iba a tener un buen o feliz resultado si le hacíamos cualquier tipo de intento terapéutico solo en el esófago. Los oncólogos me dijeron que no era definitivamente buena idea y que el paciente tenía que ir primero a quimio y radioterapia. Entonces, la moraleja de este segundo caso es que es un Barrett que parecía resecable por endoscopía o cirugía y que no fue candidato ni para tratamiento endoscópico ni para tratamiento quirúrgico. Y bueno, antes de pasar al siguiente caso, por favor, adelante todas las preguntas que tengan o comentarios para este segundo caso. Bueno, pues entonces continuamos con ahora las lesiones malignas y premalignas en el estómago. Vamos a ver ahora
que también las clasificaciones japonesas y de París las dividen en lesiones elevadas, planas y deprimidas. Y entonces también la profundidad histológica es importante con la invasión a ganglios linfáticos, y vamos a empezar con una lesión plana. Este es un hombre hondureño, obeso, de 70 años, campesino. Tenía un hermano que ya tenía un cáncer gástrico avanzado, un hermano mayor de 75 años, para que, por si, bueno, nos puede interesar a qué edad tuvo ese cáncer y quién lo tuvo. Lo tuvo su hermano a los 75 y ya era un cáncer gástrico avanzado. Por eso él decidió buscar una endoscopía por propia voluntad. Entonces, no tenía antecedentes personales no patológicos relevantes, era diabético, dislipidemia, hipertenso, también tenía alcoholismo social, no sé qué tan social, con cerveza o ron, y no fumaba. En agosto… entonces ya, tú me dices. Si quieres termina este caso ¿Y ya? 4 minutos. Ok, perfecto. Ok, me dicen que llegó el doctor Caravierto, entonces ya voy a acelerar el paso un poquito. Resulta que este paciente le hacen biopsias aleatorias en esta endoscopía y encuentran otra vez adenocarcinoma moderadamente diferenciado con gastritis crónica sin Helicobacter pylori, y va a una segunda endoscopía en donde sí tienen NBI y un poquito de Zoom, y ahí ven que el paciente tiene metaplasia intestinal, se corrobora la lesión y los estudios de extensión y de laboratorio y de imagen no hay evidencia de metástasis. Y este es guardado para un curso en vivo al que tuve el honor de ser invitado en Honduras y me piden que caracterice la lesión primero. Y otra vez tenía patrón vascular irregular y superficial aberrante. Entonces, si ustedes ven con luz blanca, a veces, claro, aquí es una imagen estática, ya estamos muy troquelados con lo que les he platicado de cáncer hasta ahorita, pero en realidad no es algo muy aparatoso. Ahí no se ve un tumor, no está sangrando, el paciente era obeso, no tenía dolor. Y entonces, ahí está la lesión ya marcada previa al tratamiento endoscópico, ahí está con índigo carmín. Y con índigo carmín, aunque sí se ven muy bien los bordes, aquí está para que se vean más claramente desde dónde y hasta dónde está la lesión. También esto es sumamente importante por si queremos animarnos a darle tratamiento endoscópico a una lesión de este tipo, porque pasa como en cirugía. Si ustedes meten a un paciente a quitarle un tumor por vía quirúrgica y le dejan un pedazo de tumor, el paciente no está curado. Además del riesgo quirúrgico, el paciente va a morir de cáncer. Lo mismo aquí. Este es un cáncer que es tan agresivo y tan malo como un tumor grande. Esta es la biopsia y la patóloga la trató de hacer al estilo japonés, la dividió, la partió cada 2 milímetros y esta lesión ahora sí que entraba en los criterios extendidos, pero Tanimoto, no en los criterios extendidos japoneses, porque los criterios extendidos japoneses dicen que la lesión debe ser bien diferenciada, no ulcerada y no mayor a 2 centímetros. Y esta lesión era de 4 centímetros y era un adenocarcinoma moderada a pobremente diferenciado, un cáncer agresivo. Y estaba limitado a lámina propia, de tal manera que este paciente actualmente está en vigilancia cercana. Y ya le encontraron una displasia antral de bajo grado. Entonces, una lesión gástrica frecuente como esta que acabo de mostrarles en nuestro medio, con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo plano o 0,2B, que no era aparente y que se resolvió con disección endoscópica. Yo traía otros casos, pero por cuestiones de tiempo solo quiero mostrarles ya llegar a la conclusión de lo que yo quería mostrarles. Ya no hay más tiempo para que sigamos analizando casos. Y bueno, esto a lo mejor también les va a gustar. Este es un invento de mi colega y amigo el doctor Morita. Como ustedes saben, los urólogos y los otorrinolaringólogos desde hace varios años usan el láser.
Nada más que cuando uno ve los procedimientos urológicos se ponen unos lentes como casi antieclipse y el cuarto se llena de verde y parece como una película de Frankenstein. Pero en este caso los ingenieros japoneses hicieron algo como esto que van a ver. Este video tampoco está editado. Es un cuchillo láser que tiene de CO2, que tiene gran afinidad por el agua, de tal manera que todo endoscopista, no tiene que estar entrenado en disección endoscópica, inyecta solución salina y lo que hace este láser es que, como tiene gran afinidad por el agua, va evaporizando el agua y al evaporizar el agua va cortando los tejidos. Y al cortar los tejidos también va cauterizando los vasos. Como van a ver más adelante, se ve un vaso grueso, ahí un poquito, ahí se ve un vaso, y cuando lo corta el láser, parece como en la película de la Guerra de las Galaxias, cae una gota de sangre casi como gelatina. De tal manera que con esto siento que se acaba un poquito la discordia, el POEM se va a poder hacer en 2 minutos, porque se inyecta y entonces hacemos un pequeño tunelito, le disparamos el láser y llegamos como el tren va a la unión esofagogástrica. Y esto ya está en fase 2, no es un invento de ayer, es un invento de hace 7 años. La fase 3 vamos a empezarla con pacientes, con pacientes internacionales, uno de los centros va a ser México el año que viene. Y aquí está la evidencia histopatológica, en donde pueden ver que no se observa ningún rastro de quemadura ni anfractuoso, y vean cómo el músculo está totalmente íntegro y el corte fue inmaculadamente perfecto. De tal manera que esto es el futuro. Aquí pienso que de aquí en adelante esto cambia la historia de la disección y del POEM. En conclusión, el pronóstico y el tratamiento del cáncer gastrointestinal incipiente dependen del estadiaje de la lesión al momento del diagnóstico. El diagnóstico y la toma de decisiones para el cáncer gastrointestinal incipiente debe basarse en la correlación entre la clínica pretratamiento y el estadiaje histopatológico TNM post-tratamiento. La precisión para el estadiaje por ultrasonido endoscópico, aún en las mejores manos, es apenas del 80%. De tal manera que para definir si una lesión se encuentra localizada a la mucosa T1A o invade a la submucosa T1B, también hay otras alternativas, sobre todo en el esófago. El riesgo de invasión a ganglios linfáticos es de hasta el 3%, no es 0, 3%, si la lesión está limitada a la mucosa. Y es mayor o igual al 30% si invade la submucosa. En resumen, el diagnóstico adecuado del cáncer gastrointestinal incipiente depende del trabajo conjunto entre médicos, endoscopistas, patólogos y cirujanos. Muchas gracias.